Ahora sí, estaba un poco preocupada. Te tenemos ahí. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias. Bueno, como decíamos, que no nos escuchabas antes, es un placer tenerte con nosotros. Sabemos que fuiste cocinero antes que fraile. Me refiero a que tu vida ha sido pues muy intensa y muy interesante, ¿no? Antes de ser piloto de aviación y de ser psicólogo, fuiste panadero, lavacoches, marinero, camarero, bueno, y un montón de cosas más. Y ahora, pues para nosotros eres un hombre de esos que llamamos despierto, ¿verdad? Un humanista, podríamos decir. Un humanista, un hombre sí, con una gran calidad humana. Cuéntanos cómo se llega a esto, porque con esta vida tan intensa, ¿a ti qué te faltaba? ¿Cómo es que te da por el desarrollo personal, José Manuel? Bueno, en primer lugar, espera que vuelva del rincón, donde empiezo a ponerme color a un rato, con todas esas cosas que habéis dicho de mí. Bueno, ¿cómo es que me da por el desarrollo personal, dices? Yo creo que todos hacemos una búsqueda, ¿no? A lo largo de la vida. En mi caso, cuando tenía 13, 14, 15 años, mi mayor deseo era el de viajar, el de conocer otras culturas, otros países, conocer el mundo. Y bueno, pues empecé con mi búsqueda por fuera y estuve haciendo muchísimas cosas y diferentes trabajos, como tú has dicho, algunos de ellos. Y bueno, llega un momento en la vida, yo creo que te das cuenta de que la búsqueda real es la búsqueda interior. Sencillamente es tan sencillo como eso, pero yo creo que eso nos pasa a todos. Crecer desde dentro hacia afuera. ¿Perdona? Digo que crecer desde dentro hacia afuera, ¿no? Exactamente, sí. Para poder convertirnos en buenos exploradores del mundo y del planeta, primero tenemos que explorar en nosotros mismos. Si no, algo falta, ¿no? Una pieza falta. Bueno, no sé si primero o segundo, no lo sé, pero sí, en algún momento tenemos que tomar conciencia efectivamente de que la exploración principal está en la de conocerse a sí mismo, ¿no? A mí el mundo de la aviación me ha gustado mucho, ya lo sabes tú, pero ¿qué te ha aportado a ti el mundo de la aviación? ¿Cómo se ve el mundo desde las alturas? Bueno, ya no sé, eso lo puede responder cualquier pasajero de avión, ¿no? Que hoy en día todo el mundo vuela mucho en avión. Realmente para mí lo que me ha aportado ha sido la sensación de libertad. Por ejemplo, mi primer vuelo solo en avioneta, ¿no? Como nos ha pasado, yo creo, a la mayoría, me lo pasé gritando y cantando, ¿no? Era increíble estar yo solo allí en la avioneta dando vueltas, subido por allí. Es algo magnífico. Entonces yo creo que es una sensación de libertad, sobre todo, que es por lo que empecé a volar, extraordinaria. Y luego, pues ya volando más profesional en líneas aéreas, yo creo que lo que te permite, aparte de disfrutar de paisajes increíbles, maravillosas, puestas de sol, amaneceres fantásticos y bueno, pues trabajar en la oficina con mejores vistas del mundo seguramente, o la segunda después de la de los astronautas. Pues aparte de eso, yo creo que te permite conocer muchas culturas diferentes, viajar, y a menudo me hago la reflexión de que muchos de los problemas que tenemos, sobre todo pues en los que se refieren a personas o grupos de personas que se encierran en su patria chica, digamos, y reivindican que en lo suyo es lo mejor y está por encima de lo de los demás, pues creo que te sería muy bien viajar y sumergirse en otras culturas. José Manuel, ahora que estamos en este apartado de tu vida, que es la aviación, que es toda una pasión, yo tengo que decirte que tengo un familiar, un hermano de mi padre, que ha sido comandante de Iberia muchísimos años y precisamente hablaba de esta sensación de libertad, etcétera, etcétera. Pero, hombre, yo sé que esto es una cosa un poco delicada, ¿no? Pero también la oportunidad de ver cosas, entre comillas, extrañas, ¿no? Si te has alguna vez, porque a mí yo sí he oído historias de estas de que te has cruzado, o sea, la gente que se ha cruzado con un ovni o con un objeto volador no identificado, todo este tipo de cosas. Claro, ¿cómo se llama? El secreto profesional, estas cosas no se deben decir, pero también te da la oportunidad este trabajo, esta profesión también de acercarte a cosas que no son usuales, ¿no? Sí, que el resto de los humanos a veces no podemos siempre ver, ¿no? lo ponen muy entre comillas, porque si existen, no existen. Pero es verdad que los pilotos o comandantes a veces se encuentran con estas cosas que tienen que pasar un informe. Es una cosa como muy secreta, pero bueno, digo yo, no sé si sigues ejerciendo y puedes comentar algo o tienes que permanecer en silencio. Bueno, como ahora mismo no estoy volando, pues puedo contaros. Yo en una ocasión tuve un encuentro con unos pequeños hombrecitos verdes. Era una noche de luna llena y la verdad... No, es broma. Ya me estaba yo imaginando, digo, verás tú. No, era broma. Bueno,
Yo personalmente he visto algunas cosas curiosas, pero no podría, con toda sinceridad, no podría saber atribuirlas. Claro. Y sí que tengo amigos y compañeros, pues bueno, pues que han tenido experiencias bastante más impactantes, pero bueno, eso tenía que contarlas ellos. Claro, obviamente. En fin, discúlpame mi atrevimiento, pero No, para nada. me veía obligada. Digo, bueno, pues es un piloto, pues igual ha visto alguna cosa extraña. Pero bueno, de la aviación creo que también te formas como psicólogo, ¿no? Sí, después. Cuéntanos. Porque te podías haber conformado con ser piloto de aviación, con ser psicólogo, pero además luego vas mucho más allá, ¿no? ¿Qué le falta a la psicología tradicional, según tu visión? Bueno, yo eso no creo que yo esté cualificado para poder decir lo que le pueda faltar a la psicología tradicional. Y yo creo que la carrera de psicología está muy bien estructurada y es fundamental, pues su estudio, ¿no?, para cualquier psicólogo que quiera ejercer. Lo que sí que es cierto es que en el mundo en que vivimos y con la rapidez que se mueve todo, pues posiblemente, no solo en psicología, sino en cualquier currículum de formación, se quedan las cosas atrasadas muy rápidamente, más que atrasadas, sobrepasadas por lo rápido que se mueve en todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo cómo la psicología, como tú has dicho, tradicional, está absorbiendo y está haciendo propios temas que hace unos años se podían considerar como marginales o alternativos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la programación neurolingüística o coaching o cualquier otro tipo de esas técnicas, mindfulness, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que le falte, sino que yo creo que va un poquito, tal vez, pues como cualquier otra formación reglada, pues un poquito no tan rápido como el entorno. En ese sentido, y también es lógico, ¿no?, porque tiene que haber un filtro a la hora de absorber qué es lo que realmente funciona y qué es lo que realmente tiene una base científica y sólida. Y hablando de PNL y de mindfulness, meditación, ¿cuándo empiezas entonces tú a interesarte por estos temas, José Manuel? Bueno, pues yo creo que la mayoría de nosotros, o por lo menos en mi caso, fue a raíz de cuando en la vida realmente no encuentras lo que estás buscando, como decía antes, no lo encuentras fuera y te das cuenta de que también hay que buscar dentro, ¿no? Entonces, suelen ser por experiencias más bien duras, ¿no?, que todos atravesamos en la vida, y en mi caso pues no fue una excepción. Y bueno, a la hora de buscar pues más apoyo y más profundidad, pues empecé a descubrir técnicas que me gustaron mucho, ¿no? Pues como el que has dicho, ¿no?, de mindfulness o como la meditación y algunas otras cosas, ¿no? Incluso pues ahí así es como descubrí la hipnosis también. Uh-huh. Y hablando de hipnosis, que este programa precisamente va de hipnosis, iba especialmente dedicado a nuestro compañero Joaquín, que tendría que estar aquí para escuchar a José Manuel. Sé que te interesa mucho este tema y que lo vamos a grabar para que lo escuches. ¿Cuándo descubres tú la hipnosis? Pues mira, precisamente haciendo un curso, estaba haciendo el curso de programación neurolingüística y en un seminario muy interesante, opcional, que había, que era sobre hipnosis y meditación. Las dos cosas me atraían mucho, y un seminario de 4 días sobre eso, pues por supuesto me tuve que apuntar. Y bueno, lo impartían unas personas extraordinarias y buscaban tanto los puntos comunes como en los que se diferencia la hipnosis de la meditación. Y ahí me di cuenta pues que sí que era una técnica que me parecía súper interesante y que además de alguna manera pues se adaptaba, o yo me adaptaba a ella. Entonces, a partir de ahí tomé la decisión de formarme en hipnosis y en aquella época pues lo que hice fue viajar a los sitios donde estaban los profesionales que yo consideré en ese momento que más me podían aportar. José Manuel, hay diferentes tipos de hipnosis, ¿no? Efectivamente, sí. En general se suele hablar de 2 tipos, ¿no? Aunque podríamos hablar de muchas otras, pero globalmente se podrían definir como la hipnosis tradicional o clásica y la ericksoniana. Ericksoniana. Uh-huh. Y un poco en qué se diferencia, un poco a grandes rasgos, para que nuestros oyentes lo entiendan. Bueno, la hipnosis ericksoniana se llama así a raíz de Milton Erickson, su fundador. Milton Erickson era un increíble psiquiatra y utilizaba pues la hipnosis clínica como una de las herramientas principales de trabajo, y a la que le dio pues un toque, digamos, muy especial, muy propio, y era una persona que tenía una enorme capacidad de utilizar las metáforas de una forma muy, muy productiva, de utilizar las narraciones
y a través de eso pues conseguía unos resultados fantásticos. Entonces, de alguna forma la hipnosis ericksoniana, que bueno, pues ha cobrado muchísima relevancia, yo creo que es una variación de la hipnosis clásica, un poco menos directiva, más indirecta, y que está basada, digamos, para entendernos, en vez de dar órdenes directas o instrucciones directas o implantar sugestiones que sean muy claras y directivas, utilizar más bien la metáfora, la narrativa, como una forma de llegar al subconsciente. Evidentemente, no sé si nos puedes definir qué es la hipnosis, es decir, porque yo creo que mucha gente, la gran mayoría, lo conocemos a través de espectáculos de magia, que esa es una parte que evidentemente y obviamente no estamos hablando de ella, ni muchísimo menos, sino con otro a nivel psicológico, pero ¿en qué consiste? O sea, ¿cuál es el estado en el que, o cuál es el estado que se busca en este caso del paciente o la persona que se está sometiendo a ello? Bueno, la hipnosis no sería otra cosa que un estado modificado de conciencia. Todos los días tenemos estados modificados de conciencia. Por ejemplo, a todos nos ha ocurrido el estar conduciendo y llegar a un sitio y de repente darte cuenta que ni te acuerdas de cómo has llegado hasta allí, ¿no? Porque tu mente estaba en otro lugar y vas, podemos decir, en piloto automático, ¿no? Entonces, bueno, ahí estás en un estado modificado de conciencia. Y todos tenemos esto a lo largo del día muchas veces, en el momento, por ejemplo, entre el duerme-vela, es el momento en que no estamos ni dormidos ni despiertos, o sencillamente cuando estamos, por ejemplo, viendo algo que nos fascina, como puede ser una película, una obra teatral o algo que está haciendo nuestro hijo o nuestra hija pequeños, que nos tiene totalmente embelesados. Y en ese momento, por ejemplo, pues si alguien te pinchara, posiblemente no lo sintieras o lo sintieras muchísimo menos que si no estuvieras en ese estado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es la hipnosis? Pues sencillamente un estado modificado de conciencia en el cual estamos mucho más susceptibles a aceptar sugestiones, sugerencias siempre que sean coherentes con nuestros valores. De cualquier manera, José Manuel, ahora estaba recordando el tema de la hipnosis, que algunos decían que era un poco un efecto placebo, que no era tan real como nos querían vender. Estamos hablando de la hipnosis profesional, seria y bien cuidada, bien tratada. Pero estaba recordando hace unos años, no sé si tú lo recordarás, seguramente sí, un señor que supongo que era psicólogo, que hacía hipnosis, operaba a personas, pues se dirá, incluso a corazón abierto o una operación de fémur abierto, y lo hacía a través de hipnosis, sin anestesia. Pero es que voy más allá. Llegó a operar a perros con hipnosis, sin anestesia. Sí. Bueno, el caso de los perros, no sé si alguno de los oyentes va a denunciar a ese señor por maltrato animal, pero sí, lo que dices es perfectamente posible. Se utiliza en Estados Unidos desde hace muchísimos años, por ejemplo, en consultas de dentistas, se utiliza la hipnosis como una posibilidad en vez de utilizar anestesia. Pero aquí en España también se utilizan en algunas consultas y en pocas, pero también se utilizan otras técnicas, como por ejemplo flores de Bach, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sí, eso se lleva haciendo hace muchísimos años y la verdad es que no tiene ningún tipo de misterio. Como te decía, imaginemos el caso en que estamos viendo algo totalmente embelesados, ¿no? O, por ejemplo, los que tenéis niños, los que tenemos niños, sabemos que, por ejemplo, cuando llevas a un niño a una consulta de un médico o a un dentista, yo, por ejemplo, he llevado a mi hija en alguna ocasión a un sitio donde pues, le iban a hacer, cuando era pequeñita, ¿no? Pues a un dentista, ¿no? Que le iba a hacer daño y demás. Y entonces le ponían una película de dibujos animados, se la quedaba mirando y no se enteraba absolutamente de nada. Es decir, por supuesto que sí, eso es perfectamente factible y requiere pues un estado vamos a llamarle de trance, pero trance no en un sentido misterioso, sino lo mismo que eso estaba explicando, ¿no? Cuando estamos en un trance porque algo nos tiene totalmente embelesados. En otras palabras, si nosotros estamos con toda nuestra atención centrada en determinado estímulo, en determinado lugar, en ese momento nos abrimos a estar mucho más sugestionables para implantar sugestiones, o bien a que podamos pues tener una sensación absoluta de anestesia o analgesia. Uh-huh. Bueno, hablabas, José Manuel, antes de Milton Erickson, ¿no? Un psiquiatra, un hombre que pudo curarse o al menos paliar los dolores que había contraído de poliomielitis a los 17 años.
¿Qué más cosas o qué tipo de problemas puede resolver o puede solucionar la hipnosis? Cuéntanos. Bueno, en este caso, desde luego, es extraordinario, ¿no? Y bueno, es que era Milton Erickson, es un auténtico maestro. Pero sin llegar a algo tan espectacular y tan brillante, yo lo que más he visto donde se demuestra una utilidad muy eficaz es en temas de fobias y en ansiedad, ¿no? Y en cualquier otro problema. La verdad es que puede ser una técnica que ayude en la inmensa mayoría de problemas que tengan una raíz psicológica, pero sobre todo en fobias y ansiedad. Y en cuanto a temas fisiológicos, que tal vez son los más impactantes, bueno, yo he visto, por ejemplo, y he practicado pues con una hipnosis de tener una pequeña hemorragia, o por supuesto, en muchísimos casos, quitar dolores, etcétera, etcétera. Pero insisto, en las fobias es donde posiblemente, y en los temas de ansiedad, ¿no?, trastornos de ansiedad generalizado también, es donde más espectacular es el resultado por lo rápido. Pensemos que una fobia no deja de ser un aprendizaje, ¿no? Nosotros no nacemos con una fobia adquirida. Entonces, si alguien pues desarrolla una fobia, ha desarrollado un condicionamiento que lógicamente se puede descondicionar. Y la hipnosis no deja de ser una herramienta muy efectiva, muy útil, muy rápida para ese descondicionamiento, pero que también se puede lograr de otras maneras, ¿no? Pues por ejemplo con técnicas de psicología cognitivo-conductual. José Manuel, ¿algún consejo? Si hay alguien que esté escuchando que le hayamos convencido de que la hipnosis puede ser una fórmula o un camino para resolver algunos de estos problemas, ¿algún consejo para no caer en la mano de Popeye? Bueno, esa es una muy buena observación, Cristina, porque lo que pasa con la hipnosis, yo cuando empecé a estudiarla, por ejemplo, sonaba a magia, ¿no? Espectáculo de magia, la gente le daba muchísimo miedo de pensar en eso porque había visto cosas por la televisión, gente que hacía cosas en contra de su voluntad. Lo primero que me gustaría decir es desmitificar eso. Una persona bajo un estado de trance hipnótico nunca va a hacer nada que vaya en contra de su voluntad o de su sistema de valores, ¿no? Es decir, no vale decir eso de, no, es que la maté porque estaba hipnotizado. No, de eso nada. Nadie va a hacer algo en contra de su sistema de valores que esté en un estado modificado de conciencia, en absoluto. Eso para empezar. Y luego, en cuanto a buscar a un terapeuta adecuado, pues sí, eso hay que hacerlo, hay que indagar, buscar. Preferiblemente, yo aconsejaría siempre que sea una persona pues, con una formación muy sólida en psicología o psiquiatría, porque he visto algunos casos por televisión, que la veo poco, pero a veces piso, y realmente he visto pues cosas que son muy peligrosas, ¿no? Como por ejemplo hacer una hipnosis de regresión a una persona que llega a un momento de un trauma inesperado y que si no estás perfectamente o muy bien entrenado para sacarla de esa situación, le puedes agravar el conflicto. Ajá. En fin, yo creo que hemos hecho un pequeño resumen. Él ha estado explicando muy bien esa sensación cuando estás atento a algo que puede en ese momento cambiar tu conciencia. José Manuel, no es por nada, pero que a mí te estaba escuchando y si me pinchan no me entero. Estaba muy concentrada en lo que me estabas diciendo. Eres muy amable, Cristina. Bueno, te invitamos a que vengas a Marbella. Además, Pilar Valladolid hace eventos muy interesantes, talleres. Sí. Invita a José Manuel. Pero sí, José Manuel es amigo de hace muchos años y él ha estado en el congreso del año pasado hablando de hipnosis aquí y está invitado cuando quiera porque su hija vive en Málaga, con lo cual de Madrid a Málaga hay un pispás. No, además, él puede hacer una volailla y llega rápido. Exactamente. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Ya era hora que estuvieses aquí con Cristina conmigo. Y hasta muy pronto. Te esperamos aquí en Marbella. Un abrazo muy grande. Muchas gracias a vosotras, Pilar y Cristina. Un placer y un abrazo. Lo mismo digo. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues ha llegado Oye, me ha encantado, ¿eh? Bueno, interesantísimo. Sí, porque además, yo he dicho al principio, es un humanista, pero con cosas del siglo XXI, ¿no? De camarero, de cocinero, ha hecho un poquito de todo, pero yo creo que la experiencia es un grado en cualquiera de sus facetas. Pilar, que me gusta que venga, de verdad te lo digo.